Daniel, el profeta de Dios. Su oración derribó muros, su fe detuvo leones, y su nombre quedó escrito en la eternidad. El viento soplaba con fuerza sobre las murallas de Jerusalén. El humo de los templos caídos ascendía al cielo como un lamento. El ejército de Nabucodonosor había tomado la ciudad santa. Entre los jóvenes prisioneros que fueron llevados a Babilonia, había uno de rostro sereno, mirada profunda y espíritu inquebrantable. Daniel, del linaje real de Judá, era apenas un adolescente, pero en su corazón ardía la fe del Dios de Israel. Cuando los soldados lo condujeron por el desierto hacia la gran ciudad de oro e ídolos, Daniel no lloró, oró en silencio. En su interior resonaban las palabras de su pueblo: aunque me lleven lejos, el Señor no me abandonará. Al llegar a Babilonia, los separaron junto con 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Les cambiaron los nombres, intentando borrar su identidad. A Daniel lo llamaron Beltasar, nombre de un dios pagano, pero ni el cambio de lengua, ni los manjares del rey, ni la presión de la corte lograron apartarlo del camino del Altísimo. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó que los jóvenes comieran la comida consagrada a los ídolos, Daniel tomó una decisión que cambiaría su destino. Con valentía, pidió comer solo legumbres y agua, confiando que Dios lo sostendría. Y así fue. Después de 10 días, su rostro brillaba con más salud que todos los demás. Los sabios babilonios quedaron asombrados. Esa fidelidad llamó la atención del rey. Daniel fue instruido en los secretos de Babilonia, pero su sabiduría no venía de los libros de los caldeos, sino del Espíritu de Dios. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño que ningún mago, astrólogo o adivino pudo interpretar. Un sueño que le robó el sueño al mismo rey del mundo conocido. Y en ese momento, en medio de la desesperación de la corte, alguien pronunció el nombre de aquel joven hebreo que oraba cada mañana mirando hacia Jerusalén. Daniel fue llevado ante el rey. Los ojos del monarca ardían de furia y incertidumbre. Si no me dices qué soñé y su significado, morirás como los demás. Pero Daniel no tembló, pidió tiempo para orar. Y esa noche, mientras todos dormían, el Dios del cielo le reveló el misterio en una visión. Una estatua gigantesca con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y pies de hierro mezclado con barro. Y una piedra que se desprendía del cielo, golpeaba la estatua y la deshacía en polvo. Cuando Daniel despertó, cayó de rodillas y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios por los siglos, porque Él revela lo profundo y lo oculto». Al amanecer, fue llevado otra vez ante el rey, con la certeza de quien habla en nombre del Altísimo. Los guardias empujaron las puertas del salón del trono. El resplandor del oro y los perfumes del incienso llenaban el aire. Allí estaba Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra, mirando con impaciencia al joven hebreo que se acercaba con paso sereno. Daniel levantó los ojos al trono y dijo con humildad: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni magos, ni adivinos pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos». El silencio se hizo tan profundo que se escuchaba el crepitar de las antorchas. Entonces Daniel narró palabra por palabra el sueño del rey. Le habló de la gran estatua que había visto, una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Y luego, una piedra desprendida sin intervención humana golpeaba los pies y los hacía polvo. El rey quedó boquiabierto. Nadie, absolutamente nadie conocía aquel sueño, salvo él y ahora Daniel. El profeta explicó: «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Tras ti vendrán otros reinos, cada uno inferior al anterior, hasta que el Dios del cielo levante un reino que jamás será destruido». Aquel reino del que hablaba Daniel no era de este mundo. Era el reino eterno de Dios que aplastaría los imperios de los hombres. Nabucodonosor cayó de rodillas ante Daniel y ordenó ofrecerle incienso y honores. Lo elevó sobre todos los sabios de Babilonia y lo hizo gobernador. Pero Daniel, en vez de llenarse de orgullo, bendijo a Dios en secreto, sabiendo que toda gloria humana es pasajera como el polvo. Poco después,
el rey levantó una enorme estatua de oro, símbolo de su orgullo y poder, y ordenó que todos la adoraran. Cuando sonaban las trompetas, los pueblos, lenguas y naciones se inclinaban ante el ídolo, excepto 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Los amigos de Daniel fueron arrojados a un horno ardiente por desobedecer, pero en medio del fuego, una figura luminosa caminaba entre ellos. Los soldados retrocedieron aterrados. El fuego no los tocaba, y de sus labios salía alabanza. El rey temblando exclamó: «He aquí que veo a 4 hombres sueltos, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses». Dios los salvó del fuego, y Babilonia entera fue testigo del poder del Altísimo. Daniel observó desde lejos, con lágrimas en los ojos. Sabía que aquel milagro era un mensaje. El Dios de Israel reinaba incluso entre los reinos de piedra y oro. Pero los años pasaron y una nueva visión vino a Daniel, una que estremecería su alma y lo llevaría a las sombras del misterio profético. Una noche, mientras oraba mirando hacia Jerusalén, una visión descendió sobre él como un relámpago. Vio bestias que surgían del mar, cada una representando reinos futuros, y entre ellas una que hablaba con voz arrogante contra el Altísimo. Daniel despertó con el corazón acelerado. Sabía que el sueño del rey había sido solo el comienzo. El destino del mundo estaba escrito en visiones, y él sería el testigo elegido. Los años corrieron como ríos entre arenas doradas. Nabucodonosor, el gran rey, murió, y su hijo Belsasar ocupó el trono de Babilonia. Pero la arrogancia se había multiplicado. El nuevo monarca no conocía el temor de Dios ni la humildad de su padre después de los sueños. Una noche, mientras el palacio se llenaba de música y vino, Belsasar mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que Nabucodonosor había robado del santuario de Dios, y bebió en ellos en honor a los dioses de oro, plata y piedra. Las risas llenaban el aire, hasta que el silencio cayó como un trueno. Una mano apareció en la pared, suspendida en el aire, y comenzó a escribir con fuego unas palabras misteriosas. Mene, mene, tekel, parsin. El rostro del rey palideció, sus rodillas temblaron y el terror recorrió la sala. Ningún sabio pudo interpretar aquel mensaje, hasta que una voz en el fondo del salón susurró: «Hay en tu reino un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos». Daniel fue llamado una vez más. Ya era anciano, con el cabello blanco y los ojos llenos de la sabiduría del Altísimo. Miró la inscripción y dijo: «Mene, Dios ha contado los días de tu reino y los ha terminado. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas». Esa misma noche, el rugido de los invasores resonó en los pasillos del palacio. Belsasar fue asesinado y el reino de Babilonia cayó. El profeta había anunciado el fin, y el fin llegó. Un nuevo rey ascendió, Darío el Medo, y bajo su gobierno, Daniel volvió a ser exaltado, pues el rey veía en él una luz que ningún sabio podía imitar. Pero los hombres envidiosos de la corte tramaron su ruina. Convencieron al rey de firmar un decreto. Durante 30 días, nadie adorará a otro dios ni a otro hombre sino al rey. Daniel escuchó la orden y no dudó. Abrió las ventanas de su casa, miró hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Los conspiradores lo espiaron y le acusaron ante el rey. Darío, al saberlo, se lamentó profundamente, pero su propia ley no podía revocarse. Ordenó que Daniel fuese arrojado al foso de los leones. Antes de cerrar la piedra sobre la entrada, el rey le susurró con tristeza: «Tu Dios, a quien sirves fielmente, Él te salvará». Esa noche el palacio se llenó de angustia. Los rugidos de los leones se escuchaban desde lejos, pero el rey no pudo dormir. Al amanecer, corrió hacia el foso y gritó con desesperación: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Desde las sombras del foso, una voz firme respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». El rey cayó de rodillas, llorando. Mandó sacar a Daniel y ordenar la muerte de sus acusadores, y en todo el reino se proclamó un nuevo decreto: que todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y eterno. Esa noche, Daniel levantó sus manos al cielo,
Sabía que su vida ya no le pertenecía. Era un testigo, un instrumento del Altísimo, pero aún quedaban misterios por revelar, visiones que cruzaban los siglos y profecías que hablaban del fin de los tiempos. El tiempo había pasado y Daniel ya era un anciano. Sus cabellos eran blancos como la nieve, su rostro marcado por los años y las oraciones. Vivía en el exilio, lejos de su tierra, pero su espíritu seguía firme en Dios. Pasaba las noches en vela, orando por Jerusalén, pidiendo misericordia para su pueblo. Una madrugada, mientras ayunaba junto al río Tigris, el cielo se abrió. El aire se volvió pesado, la tierra tembló y una figura luminosa descendió ante él. Su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego y su voz se resonaba como el rugir de multitudes. Daniel cayó de rodillas, sin fuerza ni aliento, pero el mensajero celestial lo tocó y le dijo: «No temas, Daniel, varón muy amado. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas». Era el ángel Gabriel, enviado desde la presencia divina. Le habló de los reinos que vendrían, de guerras, de traiciones, de la llegada de un gobernante arrogante que profanaría lo sagrado y del surgimiento de un reino que no tendría fin. Daniel escuchó, pero su alma se estremecía. Las imágenes eran demasiado terribles: bestias que devoraban naciones, cuernos que hablaban con soberbia, multitudes que caían ante el mal, y en medio de todo, una figura celestial, como un hijo de hombre, venía sobre las nubes del cielo. El ángel dijo: «A él se le dio el poder, la gloria y el reino eterno. Su dominio no pasará jamás». Daniel comprendió que aquel hijo de hombre era el enviado del Altísimo, el Mesías prometido, el que habría de venir a establecer la justicia sobre toda la tierra. Lleno de temor y esperanza, Daniel cayó rostro en tierra. Su cuerpo no soportaba la magnitud de lo que veía, pero el ángel lo sostuvo y le mostró más. «En los últimos tiempos se levantará un rey altivo y se opondrá al Santo de los Santos. Habrá persecución y dolor, pero los sabios brillarán como el resplandor del firmamento». Daniel lloró, no por sí mismo, sino por los que vendrían después. Las visiones eran un eco del futuro: guerras, imperios, blasfemias, pero también una promesa: el triunfo de Dios y la resurrección de los justos. El profeta escribió todo en un rollo, sellándolo con cuidado. Sabía que esas palabras no eran solo para su tiempo, sino para las generaciones que vendrían, para cuando los hombres busquen respuestas en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de Babilonia, Daniel miró hacia el oriente y susurró: «El Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y pronto su reino será revelado». El viento sopló entre las palmeras y su lámpara se apagó lentamente. Pero su alma seguía en comunión con el Dios eterno, esperando a la última visión, aquella que sellaría su destino y confirmaría su fe. El silencio de la noche cubría la tierra de Babilonia. Daniel, ya anciano y cansado, reposaba con los rollos de sus visiones extendidos sobre la mesa. Sus manos temblaban, pero su espíritu estaba más firme que nunca. Había visto caer reyes, cambiar imperios, y aún seguía de pie, sostenido por el Dios que jamás falla. Una última visión lo envolvió. El aire se volvió luminoso y la habitación desapareció ante sus ojos. Se encontró en un lugar que no pertenecía al mundo, un valle cubierto de fuego y luz, donde ángeles esperaban órdenes del Altísimo. De entre ellos surgió un ser radiante, con un rostro más brillante que 1000 soles. Era Miguel, el gran príncipe, protector del pueblo de Dios. Su voz resonó con autoridad celestial. «En aquel tiempo se levantará Miguel, defensor de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones, pero los que estén inscritos en el libro serán salvados». Daniel cayó de rodillas. Las palabras vibraban como truenos dentro de su alma. Miguel continuó: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Los sabios se resplandecerán como el brillo del firmamento, y los que enseñaron la justicia como las estrellas por toda la eternidad». Una lágrima rodó por el rostro del profeta. Entendió entonces que su historia, su vida entera, no era solo una prueba de fe, sino una señal para los siglos futuros. Había visto la caída de Babilonia, el orgullo de los hombres, las guerras de los imperios, pero también había visto el reino eterno, el día en que Dios restauraría todo. El ángel le habló por última vez: «Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará, pero los sabios entenderán». El resplandor comenzó a desvanecerse, el viento del amanecer sopló suavemente, y Daniel sintió una paz indescriptible. Sabía que su tiempo en la tierra
Llegaba al final, pero también sabía que sus visiones seguirían vivas, como una llama encendida en medio de los siglos. Cerró los ojos y pronunció su última oración. Señor de los cielos, tú que reinas sobre los tiempos, guarda mi alma hasta el día que despierten los justos. Y así, el profeta que vio el fin de los reinos descansó en paz, esperando la promesa del Altísimo. Tú, Daniel, irás a tu descanso, y al final de los días te levantarás para recibir tu heredad. El pergamino se cerró, pero las palabras permanecieron escritas en el corazón de los creyentes, que Dios gobierna sobre todo, y que su reino, el que Daniel vio como venir con las nubes del cielo, jamás será destruido.